El 18 de octubre de 2013. Un evento que nadie podría haber previsto transformó una celebración en una tragedia. En una lujosa fiesta rodeada de risas y alegría, una figura inquietante se movía entre la multitud. Observa a ese hombre disfrazado de payaso, con su rostro escondido tras una máscara grotesca, que solo dejaba ver una mueca siniestra. Nadie sabía que detrás de esa fachada se escondía uno de los criminales más temidos de México. En cuestión de segundos, el destino de Francisco Rafael Arellano Félix, el infame líder del cartel de Tijuana, estaría sellado. Ante los ojos de todos los invitados, en el apogeo de su cumpleaños número 63, Arellano Félix caería víctima de este payaso, una figura fría y calculadora, conocida en los bajos fondos como Wasbeck, pero más temida por su alias, el Chino Anthrax. Hoy no solo desvelaremos la identidad y los motivos de esta figura enigmática, sino que también te llevaremos a través de su oscuro viaje desde las sombras de Sinaloa, hasta convertirse en el criminal de mayor rango del temido cartel de Sinaloa. Prepárate para sumergirte en la historia de El Chino Anthrax. Un relato de poder, traición y confrontaciones en el corazón de la red ilícita mexicana. Orígenes e infancia. José Rodrigo Arechiga Gamboa creció bajo el sol abrasador de Culiacán, Sinaloa, una ciudad conocida tanto por su ferviente cultura como por ser el epicentro del narcotráfico en México. Nacido el 15 de junio, José fue criado en un hogar que, a primera vista, destilaba normalidad y éxito. Su padre, un funcionario gubernamental dedicado, y su madre, una académica, ofrecían una fachada de respeto y estabilidad. Sin embargo, la vida de José no estaba destinada a seguir el camino tranquilo que sus padres habían trazado. Justo al lado de su confortable residencia vivía la familia Zambada, una de las más influyentes y poderosas en el mundo del crimen organizado. Los Zambada no eran solo vecinos, eran también una de las piedras angulares del temido cartel de Sinaloa. Desde una edad temprana, José fue introducido inadvertidamente a un mundo paralelo al que su educación y su entorno familiar sugerían. Aunque los jardines y las paredes de sus casas eran adyacentes, los destinos que esperaban a José y a los hijos de los Zambada eran radicalmente distintos, pero irremediablemente entrelazados. La influencia de los Zambada era ineludible. Ismael El Mayo Zambada, el patriarca, era un hombre de carisma oscuro y una presencia imponente en el cartel. Sus hijos, criados entre lujos y lecciones menos convencionales, eran los compañeros de juegos de José. A través de juegos inocentes y encuentros casuales, José fue absorbiendo las realidades de una vida forjada en el narcotráfico. A medida que crecían juntos, los lazos de amistad se convertían en pactos de lealtad y conspiración. Este fue el terreno fértil en el que germinó el futuro de José. Un terreno regado con secretos y marcado por el poder oculto del crimen organizado. A pesar de los esfuerzos de sus padres por mantenerlo en un camino de rectitud, el destino de José ya estaba siendo dibujado no solo por su herencia, sino por la influencia omnipresente de sus notorios vecinos. Conexión con los Zambada. Si el nombre Ismael El Mayo Zambada García no resuena inmediatamente, es importante entender su estatura en el mundo del narcotráfico. Como uno de los cofundadores del cartel de Sinaloa en 1987, El Mayo era contemporáneo de figuras infames como Joaquín El Chapo Guzmán. Mientras El Chapo acaparaba titulares y se enfrentaba abiertamente con las autoridades, El Mayo operaba desde las sombras, ejerciendo su poder con una mezcla calculada de brutalidad y discreción. El Mayo dirigía su propia facción dentro del cartel, una operación marcada tanto por su eficacia silenciosa como por su implacable dureza. Su habilidad para mantenerse en el anonimato, a pesar de su prominencia en uno de los sindicatos criminales más poderosos del mundo, era testimonio de su astucia y profundidad estratégica. Volviendo a la niñez de José Rodrigo Arechiga, crecer al lado de la familia Zambada no fue un asunto trivial. El Mayo Zambada tenía 3 hijos: Vicente Zambada Niebla, Ismael Zambada y Serafín Zambada Ortiz. José y estos jóvenes, unidos no solo por la proximidad sino por la comunidad de sus experiencias, compartían más que juegos y escuela. Compartían un destino entrelazado con los oscuros negocios familiares. La madre de José, años más tarde, y en un ambiente solemne de un juzgado, reflejaría la profundidad de estas conexiones. Describió cómo los niños no solo crecieron juntos, sino cómo se convirtieron en inseparables, asistiendo a eventos sociales, practicando deportes y eventualmente adentrándose en los negocios del cartel. Era un negocio familiar, y El Mayo nunca escondió el mundo del narcotráfico a sus hijos, enseñándoles los entresijos del comercio ilícito desde una edad temprana. La influencia de los Zambada sobre José fue significativa y formadora. Mientras que es imposible medir exactamente el impacto, es claro que las lecciones aprendidas y las conexiones forjadas en esos años formativos
prepararon el camino para que José asumiera un papel crucial dentro del cartel de Sinaloa. Aunque externamente podría parecer que José llevaba una vida separada de los Zambada, las raíces de su destino estaban profundamente entrelazadas con las de su infame familia vecina. Transición a la vida criminal. José Rodrigo Arechiga Gamboa, en su juventud, no parecía destinado a un camino criminal. Su aspiración inicial era servir a su país desde las alturas, aspirando a convertirse en piloto del ejército mexicano. Sin embargo, un obstáculo inesperado, una condición de piel conocida como psoriasis, cerró abruptamente esta vía, forzándolo a reconsiderar su futuro. Reorientando su vida hacia un campo menos exigente físicamente, Arechiga ingresó a la universidad para estudiar arquitectura, un mundo de estructuras y certezas, lejos del caos de la vida criminal que rodeaba su infancia. Sin embargo, el destino tenía otros planes para él. Durante su tiempo en la universidad, 2 eventos cruciales transformaron completamente la dirección de su vida. Se convirtió en padre y esposo. Estas nuevas responsabilidades resultaron ser más desafiantes de lo que había anticipado, y la presión de proveer para su nueva familia pronto lo abrumó. Con las dificultades económicas apretando y la desesperación creciendo, Arechiga se encontró en una encrucijada vital. En su momento más vulnerable, volvió a las figuras de su infancia que nunca habían estado lejos, los hermanos Zambada. Vicente Zambada, apodado El Vicentillo, era más que un amigo. Era un puente a un mundo que José había evitado conscientemente, pero que ahora parecía ser su única salida. Vicente, entendiendo la desesperación de José, lo acogió bajo su ala, introduciéndolo gradualmente al negocio familiar del cartel de Sinaloa. Inicialmente las tareas eran simples y parecían inofensivas: conducir vehículos para entregas, supervisar cargamentos. José ejecutó estas tareas con tal precisión y dedicación que no pasó mucho tiempo antes de que el Vicentillo lo ascendiera, introduciéndolo en el núcleo del contrabando del cartel. Esta nueva vida proporcionaba a José los medios para sostener a su familia, pero a un costo inmenso. Cada paso más profundo en el mundo del narcotráfico lo alejaba de la posibilidad de una vida normal, empujándolo hacia un camino del que cada vez sería más difícil desviarse. Ascenso en el cartel. Mientras José Rodrigo Arechiga Gamboa se sumergía más en las operaciones del cartel de Sinaloa, su ingenio y capacidad para innovar comenzaron a destacarse. No tardó en idear un sistema que revolucionaría el modo en que el cartel movilizaba sus cargamentos ilícitos hacia el norte, hacia la frontera con Estados Unidos. La estrategia de Arechiga era elegante en su simplicidad y devastadora en su eficacia. Creó una serie de empresas de fachada, todas operando bajo el disfraz de negocios legítimos que requerían el envío frecuente de productos a Estados Unidos. Estas empresas, que variaban desde exportaciones agrícolas hasta distribuidoras de piezas automotrices, eran la cobertura perfecta para sus operaciones clandestinas. Con meticulosa atención al detalle, Arechiga estableció varias compañías de transporte que administraban estos envíos. Cada camión que cruzaba la frontera llevaba consigo la documentación apropiada, pasando inspecciones rutinarias sin levantar sospechas. Lo que la patrulla fronteriza no sabía era que, escondidas dentro de cargamentos legítimos, había toneladas de sustancias ilícitas. Este método no solo redujo drásticamente los riesgos de interceptación por las autoridades, sino que también aumentó el volumen de sustancias ilegales que el cartel podía mover de manera segura. Fue un cambio de juego, una revolución en el contrabando que incrementó enormemente los ingresos y el poder del cartel de Sinaloa. La astucia y éxito de Arechiga no pasaron desapercibidos. Pronto captó la atención de Ismael El Mayo Zambada, el estratega en la sombra y uno de los líderes del cartel. Impresionado por la habilidad de Arechiga para navegar y manipular el complejo entramado del comercio internacional, El Mayo vio en él no solo a un operador competente, sino a un potencial líder dentro del cartel. La relación entre El Mayo y Arechiga se fortaleció, y con el respaldo de uno de los hombres más poderosos y temidos del narcotráfico, Arechiga ascendió rápidamente dentro de las filas del cartel. De ser un joven inseguro sobre su futuro a convertirse en una figura clave en una de las organizaciones criminales más dominantes del mundo, la transformación de José Rodrigo Arechiga Gamboa fue tanto sorprendente como inquietante. Transformación en criminal y líder de los Antrax. En el entramado criminal del cartel de Sinaloa, José Rodrigo Arechiga no solo se destacó por su ingenio logístico, sino que, en un punto crítico de su carrera, su naturaleza tomó un giro sombrío. Algo cambió, o quizás ese instinto siempre había latido en su interior, esperando el momento adecuado para despertar. Fue entonces cuando Arechiga comenzó a revelar una determinación implacable.
Se sumergió profundamente en los aspectos más intensos y desafiantes del negocio del narcotráfico, destacándose por su tenacidad entre sus compañeros. La capacidad de Arechiga para manejar situaciones extremas no solo lo estableció como un ejecutor formidable, sino también como una figura de autoridad y respeto dentro del cartel. Lo que verdaderamente cimentó su reputación de temido fueron sus tácticas intimidatorias. Los cuerpos de sus víctimas, dispuestos de manera impactante, eran colgados en puentes y lugares públicos por todo Sinaloa. Estos actos no eran solo eliminaciones, eran mensajes claros y terroríficos, advertencias para aquellos que osaran desafiar o traicionar al cartel. Los rumores entre la gente local sugerían que las almas de los afectados por Arechiga jamás hallaban tranquilidad, quedando marcadas por los eventos dolorosos que enfrentaron. Estas narraciones, aunque solamente fueran murmullos, convertían a Arechiga en una figura sombría, casi como un fantasma en las pesadillas de quienes conocían su historia. El Mayo Zambada, siempre atento a aprovechar las habilidades de sus subordinados, no tardó en reconocer el potencial de Arechiga como una pieza clave en su estrategia. Impresionado por su eficiencia y determinación, el Mayo lo incorporó entre sus colaboradores más confiables y lo designó como el protector personal de su hijo, Vicente, conocido como el Vicentillo. Esta posición no solo era un honor, sino también un testimonio del alto nivel de confianza y aprecio que el Mayo tenía por Arechiga. Con cada acto, con cada decisión tomada, José Rodrigo Arechiga Gamboa se alejaba más del hombre que alguna vez intentó ser un arquitecto o un padre de familia normal. En su lugar, emergió un personaje central en la narrativa violenta del cartel de Sinaloa, un hombre cuyo nombre sería sinónimo de terror. Creación de los Antrax y conflicto de carteles. A medida que el 2008 avanzaba, un cambio significativo sacudió la estructura interna del cartel de Sinaloa. Arechiga, conocido por su lealtad y brutal eficacia, fue retirado de su rol como guardaespaldas, no por falta de confianza, sino porque se necesitaban sus habilidades en un escenario mucho más amplio y violento. El cartel de Sinaloa se encontraba al borde de un conflicto civil. La organización Beltrán Leiva, antaño aliados, había roto filas y declarado una confrontación. Aunque el conflicto principal se centraba en el Chapo, el Mayo Zambada y sus operaciones también se vieron afectadas, empujándolo a actuar decisivamente. En este turbulento panorama, Arechiga vio una oportunidad para ascender y afirmar su posición. Formó su propio escuadrón armado, bautizándolo como los Antrax, una referencia a la letal bacteria del antrax. Este nombre no solo evocaba miedo, sino que simbolizaba la mortalidad y la rapidez con la que Arechiga y su grupo operaban. Los miembros de su equipo eran figuras igualmente temidas dentro del mundo criminal. René Velázquez Valenzuela, conocido como el Sargento Phoenix, Jesús Peña, alias el 20, y Rafael Guadalupe Félix Núñez, apodado Changuito Antrax, eran algunos de los hombres de confianza de Arechiga. Cada uno recibió un anillo, un símbolo de su lealtad y su estatus como líderes dentro de esta unidad de élite. El chino Antrax no solo era encargado de proteger a El Mayo, sino que también lideraba ofensivas contra cualquier adversario que amenazara su influencia. Su escuadrón se convirtió en el brazo armado del cartel, llevando a cabo algunas de las operaciones más sangrientas y decisivas. Durante 5 años, los Antrax sembraron el terror en Sinaloa y más allá. Las batallas con los Beltrán Leiva se caracterizaban por una violencia extrema y un desprecio total por las bajas civiles. No solo combatían a los carteles rivales, sino que, en ocasiones, incluso las Fuerzas Armadas mexicanas intentaban detener su avance, sin mucho éxito. En este periodo, Arechiga no solo consolidó su reputación como un líder implacable, sino que también llevó a los Antrax a convertirse en un emblema de poder y temor. El impacto de sus estrategias resonaba por las calles de Sinaloa y se inscribía en la historia del crimen organizado mexicano, dejando una huella profunda en el legado del cartel. Caída y captura. La violencia y el poder raramente son sostenibles sin consecuencias. Para José Rodrigo Arechiga y su escuadrón, los Antrax, el dominio indiscutible comenzó a mostrar debilidades. La brutalidad que los había elevado también empezó a atraer una resistencia cada vez más coordinada y feroz de los carteles rivales. Los miembros del cartel rival, los Beltrán Leiva, cansados de las tácticas implacables de los Antrax, iniciaron una serie de ataques precisos y mortales contra ellos. El conflicto entre carteles alcanzó un nivel de ferocidad sin precedentes, con cada bando buscando aniquilar al otro. Incluso el ejército mexicano, en su intento por controlar el caos, se involucró activamente en el conflicto. Paradójicamente, a medida que la violencia escalaba, Arechiga empezó a desarrollar un gusto enfermizo por la atención pública. Atraído por los focos tanto como por el poder, comenzó a disfrutar de una notoriedad que lo exponía tanto a admiración como a vulnerabilidad.
Este deseo de reconocimiento comenzó a erosionar la confianza que el Mayo Zambada había depositado en él. A medida que los ataques contra los Anthrax se intensificaban, la percepción de Arechiga como un líder invencible se debilitaba, y con ella, su influencia dentro del cartel. El punto de inflexión llegó el 1 de noviembre de 2011, una fecha que quedaría marcada por la violencia en la historia de Culiacán. Francisco García Rubio, conocido cariñosamente como Pancho y un miembro clave de la cuadrilla de los Anthrax, fue brutalmente quitado en un partido de fútbol sala. Los responsables, pandilleros de los Mazatlecos y ejecutores de los Beltrán Leiva, no solo buscaban eliminar a un rival, sino enviar un mensaje devastador. La caída de Pancho desencadenó una de las represalias más violentas en la historia reciente del crimen organizado mexicano. Arechiga, consumido por la venganza, ordenó acciones que llevaron a una violencia sin precedentes. Las ciudades de Sinaloa se vieron sacudidas por meses. Los cuerpos colgados de los puentes y los civiles caídos en tiroteos se convirtieron en una vista común, un sombrío recordatorio del costo humano del conflicto entre carteles. En este ambiente cargado de violencia y venganza, la figura de Arechiga se transformó de líder temido a símbolo de la espiral de violencia que consumía al cartel. Su legado, una vez marcado por la astucia y el poder, comenzaba a teñirse irremediablemente de tragedia y desesperación. Final trágico. Si bien el mundo de José Rodrigo Arechiga Gamboa estaba marcado por la violencia y el conflicto, él adoptó una faceta sorprendentemente pública y glamorosa que parecía desafiar las normas del clandestino mundo del narcotráfico. En un giro inesperado para un capo del narcotráfico, Arechiga comenzó a construir una imagen pública como influencer en las redes sociales. Compartía abiertamente su vida de lujos financiada por las ganancias ilícitas del cartel, desde coches deportivos hasta yates y relojes de alta gama. Su cuenta de Instagram se llenaba de imágenes de una vida que la mayoría solo podría soñar. Los millones de dólares que fluían de sus operaciones ilícitas se traducían en extravagancias que no solo mostraba en persona, sino que también documentaba meticulosamente para sus seguidores en línea. Arechiga no solo disfrutaba de estos lujos, los utilizaba como herramientas para construir una imagen de éxito y poder. Además, Arechiga se convirtió en el tema de varios narcocorridos, canciones que narraban sus hazañas y su estilo de vida desenfrenado. Estos corridos lo pintaban como un personaje casi mítico, destacando su elegancia, su forma física y su gusto por el champán y las grandes celebraciones. Sin embargo, la alta visibilidad de Arechiga tuvo un costo. A pesar de los esfuerzos por mantener su identidad en secreto, su presencia en redes sociales atrajo la atención no solo de admiradores y rivales, sino también de las autoridades internacionales. Las agencias de seguridad de todo el mundo empezaron a monitorear sus movimientos, analizando cada imagen y cada post. El desliz fatal de Arechiga fue su incapacidad para separar completamente su identidad narcotraficante de su persona pública. Su anillo distintivo de los Anthrax, presente en todas las fotos, se convirtió en una pista crucial para las autoridades. Este símbolo de poder y lealtad al cartel sería la clave que eventualmente llevaría a su captura. En los últimos meses del 2013, el imperio digital que Arechiga había construido comenzó a desmoronarse. Las huellas que dejó en el mundo virtual guiaron a los agentes directamente hacia él, culminando en su detención y marcando el fin de su carrera como el narco-influencer más notorio de México. Detención y juicio. El 31 de diciembre, en un giro inesperado de eventos, José Rodrigo Arechiga Gamboa, alias el Chino Anthrax, cerró un capítulo de su vida de la manera más dramática. Decidido a escapar de la espiral de violencia en México, Arechiga voló hacia Holanda para unas vacaciones que prometían ser un respiro temporal. Sin embargo, su llegada a Holanda no pasó desapercibida. Alertados por los Estados Unidos, los agentes de la policía holandesa estaban listos y esperando. Arechiga, que había adoptado una nueva identidad y alterado su apariencia física mediante cirugía plástica, fue detenido casi inmediatamente después de aterrizar. El proceso de identificación fue complicado por la falsa identidad de Arechiga y sus cambios físicos. Sin embargo, un pequeño pero significativo detalle, el anillo de los Anthrax que nunca se quitaba, finalmente selló su destino. El 10 de julio de 2014, Arechiga fue extraditado a Estados Unidos, donde enfrentaría las consecuencias de sus acciones. Inicialmente se declaró inocente, pero la presión y posiblemente promesas de una sentencia reducida lo llevaron a cambiar su declaración a culpable. El cambio de Arechiga de negar los cargos a admitir su culpabilidad suscitó sospechas y preguntas. ¿Fue coaccionado? ¿Qué le ofrecieron a cambio de su confesión?
Las respuestas a estas preguntas quedaron parcialmente veladas, pero lo que sí se hizo evidente fue el resultado. Una sentencia sorprendentemente leve de solo 6 años y luego libertad condicional. Durante su tiempo en prisión, Arechiga no solo cumplió su sentencia, colaboró extensivamente con las autoridades estadounidenses, proporcionando información que desestabilizó profundamente al cartel de Sinaloa. Reveló nombres, rutas de operaciones y estrategias internas, actuando como un informante clave que ayudó a desmantelar muchas operaciones del cartel. De regreso en México, la noticia de su traición resonó con amargura. El Mayo Zambada, quien una vez vio en Arechiga a un protegido y a un potente ejecutor, ahora lo consideraba la peor de las traiciones. Para el cartel y para aquellos que una vez lo llamaron hermano, Arechiga no era nada más que una rata, un traidor a quien nunca podrían perdonar. La historia de José Rodrigo Arechiga Gamboa es un vívido recordatorio de la ascensión y caída en el mundo del narcotráfico. Un hombre que una vez lo tuvo todo, cuya búsqueda de poder y reconocimiento lo llevó a la cima del mundo criminal, solo para caer desde esa altura por la traición y el engaño. Su final. El 3 de marzo del 2020 marcó el comienzo del último acto en la tumultuosa vida de José Rodrigo Arechiga Gamboa, conocido como el Chino Anthrax. Liberado bajo condiciones estrictas de arresto domiciliario en California, su libertad era limitada y vigilada. Pero la red de seguridad que le ofrecía Estados Unidos no era suficiente para él. O quizás ya era demasiado tarde para cualquier tipo de seguridad. En mayo del 2020, impulsado por razones que quizás solo él conocía, Arechiga tomó la fatídica decisión de escapar de su confinamiento y regresar a Culiacán, a la casa de su hermana y su cuñado. Esta decisión sería su última. 10 días después de su regreso, la violencia que había caracterizado gran parte de su vida lo alcanzó una última vez. En una noche marcada por la tragedia, pistoleros enmascarados irrumpieron en su refugio, desatando un intenso fuego cruzado. Arechiga y su familia respondieron, pero pronto se quedaron sin munición y fueron superados. Al amanecer del día siguiente, el sombrío desenlace se reveló en un camino solitario. Los cuerpos de Arechiga, su hermana y su cuñado fueron encontrados en un todoterreno negro, envueltos en tela y con las cabezas cubiertas con bolsas de plástico. Las marcas de maltrato y los disparos contaban la historia de sus últimos momentos. Las especulaciones sobre el autor del ataque abarcaron desde venganza del cártel de Tijuana hasta represalias internas del cártel de Sinaloa. Algunos creen que fueron los Beltrán Leiva, otros que fue el propio Mayo Zambada quien, al saber de la traición de Arechiga, permitió o incluso ordenó su eliminación. La falta de represalias tras su caída solo alimentó estas teorías. ¿Qué llevó a Arechiga a abandonar la seguridad de su libertad condicional en Estados Unidos y volver a un lugar donde sabía que no era bienvenido? ¿Esperaba redención? ¿O fue simplemente un error fatal de cálculo? La respuesta podría yacer en el complejo entramado de lealtades y traiciones del mundo del narcotráfico, donde la vida de un hombre, por poderosa que haya sido, es a menudo tan frágil como las alianzas que forma.